Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, amigos y familiares, que en el día de hoy hacemos este tiempo para ver la reflexión de las Escrituras de Dios. Hoy quiero hablarles a ustedes bajo un lema o un tema que se titula Ánimo Inquebrantable. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Vamos a hacer una palabra de oración para que comencemos a hablar sobre el consejo de las Escrituras. Oremos. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad que es para siempre. Gracias por este tiempo que nos permites apartar a nosotros y a los que nos están escuchando para compartir tu palabra. Queremos rogar que tu palabra sea suficiente para hablar a nuestra vida y nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien, mis queridos hermanos, el ánimo tiene que ser inquebrantable. ¿Cuántos dicen amén ahí donde estás? Ciertamente una persona que su ánimo es fluctuable es un dolor de cabeza poder hacer cualquier plan, cualquier meta, cualquier programa. Es un problema hacerlo con personas que tienen ánimo muy fluctuante. Por eso, si queremos hacer grandes cosas para Dios, tenemos que asegurarnos de que nuestro ánimo sea inquebrantable. Me gustaría que busquemos el verso que leímos al principio, el Primera de Crónicas 28:9, y esto se trata sobre una encomienda que está dando David a Salomón. Y le está diciendo: hijo mío, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, oye esto, le hallarás, mas si le dejares, Él te desechará para siempre. Así, hermanos queridos, veamos a ver qué es el ánimo. El ánimo no es otra cosa sino aquel aliento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que nos permite proyectarnos en la vida. Y que esa proyección sea entusiasta, sea una proyección llena de fervor, llena de ideas, de proyectos, de visión. Ese es el ánimo. El ánimo puede a veces decaerse cuando nos sentimos frustrados. Y hay muchas razones por las cuales el ánimo se puede decaer. Pero lo cierto es, hermanos queridos, que la Biblia nos aconseja en el día de hoy la necesidad de que nuestro ánimo se mantenga inquebrantable. Ante los retos, ante las batallas y luchas de la vida, la única forma de poder continuar escalando, continuar avanzando, adaptándose a las circunstancias que se vayan presentando, encontrándole una solución, reinventándose, retomando fuerzas, es cuando nuestro ánimo es inquebrantable. Vamos a ver la situación con el ejemplo que comenzamos a hablar, el ejemplo de Salomón. Salomón estaba recibiendo una gran encomienda, un legado, un reinado. Ese reinado había sido desarrollado por el rey de Israel, rey David, rey que todo el mundo amaba, rey que todo el mundo respetaba. Y ciertamente la situación en la cual Salomón estaba llegando al trono no era una situación muy favorable. Salomón era joven, siempre con la juventud le acompaña lo intrépido, le acompaña la falta de conocimiento, la falta de experiencia. Todas esas cosas vienen en un combo junto con la juventud. Muchas personas, muchos de nosotros que ya vamos alcanzando un poquito de edad, pensamos, qué tremendo si yo tuviera en este momento, con la experiencia que tengo, la fuerza y la energía que tenía cuando tenía 20 años o cuando tenía 25 años. Yo creo que todos los que me escuchan, que ya pasan de los 40, podrán decir como yo, ¿qué hubiera yo hecho con esta experiencia que tengo ahora? Y más si tenemos 60 o si alguien tiene 70, puede decirlo con más énfasis. Si yo tuviera la energía de la juventud a esta hora, en este momento, con esta experiencia.
Gracias a Dios, Dios es sabio, ¿verdad que sí? Le dio a los jóvenes la fuerza, la energía, el entusiasmo, y le dio a los ancianos la experiencia para que ambos puedan compartirse y ayudarse unos a otros. Pero tanto el anciano como el joven tiene que tener algo para poder proyectar, para poder hacer grandes cosas. Y grandes cosas para Dios necesita tener un ánimo inquebrantable. Porque si el viejo o el joven o el maduro definitivamente tiene su ánimo así fluctuante, pues olvídese que no va a llegar a ningún sitio. Porque para poder alcanzar metas se necesita tener un ánimo inquebrantable. Vamos a ver entonces que el legado que le estaba dejando David a Salomón era un legado grande, un legado extraordinario, porque no solamente consistía en gobernar a Israel, en continuar las victorias, las batallas, los territorios alcanzados, el respeto de los enemigos, sino que además de eso le estaba dejando a Salomón la tarea de construir la casa de Jehová. De manera que era una encomienda fuerte. Por eso le dice lo siguiente. Y veamos a ver, analicemos los tips que le da David a Salomón. Le dice, en primer lugar, conoce al Dios de tu Padre. Y hay algo que tú y yo tenemos que entender. Cuando podemos y queremos hacer las cosas para Dios, necesitamos conocer al Dios de la obra. Hay personas que quieren hacer la obra de Dios, personas que quieren hacer los proyectos de Dios, pero dejar a Dios fuera de la fórmula, y así no funciona. Para poder hacer la obra del Señor se necesita conocer a Dios. Y esto fue lo primero que le dijo David a Salomón: conoce a Dios. Número 2, sírvele con corazón perfecto. La segunda encomienda consistía en que el servicio que Salomón le hiciera a Dios no fuera un servicio imperfecto, no fuera un servicio de entrega total, sino que el servicio que hiciera Salomón fuera un servicio absolutamente hecho con un corazón perfecto, con un corazón sincero. Dice más, y anote esta expresión, con ánimo voluntario. El ánimo que necesitaba Salomón era un ánimo voluntario, era una energía, fuerza, entusiasmo, que esa fuerza de entusiasmo fuera con voluntad, fuera nacida del corazón. Vea, hermanos queridos, que hay personas que tienen el ánimo de otros, ¿verdad? Y siguen las ideas de otros, pero no tienen sus propias ideas, sus propias convicciones, sus propias proyecciones. Dios quiera que tú y yo entendamos en este punto del mensaje que el Señor quiere que nosotros tengamos un encuentro personal con Él. Que no conozcamos a Dios porque mi abuelita lo conoció, porque mi primo lo conoció. Recuérdese que Dios no tiene ni nietos, ni sobrinos, ni bisnietos, ni tataranietos. Ni tampoco tiene ninguna tara de esas familiares. Dios solamente tiene hijos, de manera que cada uno de nosotros tiene que tener esa experiencia personal con Jesucristo. Y además de eso, servirle con un ánimo voluntariamente servir a nuestro Señor. El otro consejo que le dice es: Jehová se escudriña los corazones de los hombres. Y esto es algo interesante, que Él escudriña el corazón. Le estaba diciendo David a Salomón: mira, no te equivoques. Puedes pensar de que Dios está ahí en el cielo y que no te ve y que probablemente tú puedas hacer una que otra cosa y nadie se va a dar cuenta. Pero escucha esto: Jehová conoce el corazón. David sabía muy bien de eso. De hecho, el Señor en un momento inspira a David para decir en un salmo: ¿a dónde miré en tu espíritu? David sabía que en ningún lugar podía esconderse de la gracia de Dios, ni tampoco de la mirada del Señor, de la mirada escudriñadora del Señor. Por eso lo dice: escudriña los corazones. Entiende toda imaginación de los pensamientos. Porque no solamente el Señor nuestro escudriña el corazón, le está diciendo a este chico, sino además de eso le está diciendo hasta el pensamiento. La imaginación de los pensamientos, el Señor lo mira y lo escudriña. Por eso le dice: si tú le buscares, le hallarás.
Me recuerda mucho el verso que dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Oye, qué combinación más elegante, ¿verdad? Pedir, el que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abre. De manera, hermanos queridos, que le está diciendo entonces este rey sabio le está diciendo a su hijo: si tú le buscas, le vas a hallar, mas si le dejas, él te desechará. Y aquí quiero llegar a esta pequeña conclusión primera para decirles a ustedes en el día de hoy: necesitamos entender, para poder tener un ánimo inquebrantable, necesitamos conocer al Señor. Tenemos que servirle entonces con voluntad propia, y además de eso tenemos que saber de que el Señor escudriña nuestros corazones y que si le buscamos, le encontramos. Así que, hermanos queridos, vea otro verso que de estas partes en que David está entregándole el legado a su hijo, en Primera de Reyes capítulo 2, versículo 2 al 4, y dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. Número 1, esfuérzate y sé hombre. Hay otros dos ejemplos que vamos a estudiar en el próximo video, que es el ejemplo, hermanos, de Timoteo y el ejemplo de Josué. Y nótese que aquí esta expresión es igualitaria, es repetitiva. Cuando Dios le dice: esfuérzate y sé hombre. El esfuerzo es algo que todos aquellos que hacemos la obra de Dios tenemos que hacer. Nada es fácil, todo requiere de nuestro esfuerzo. Y el ánimo es eso, el ánimo es la energía que nos permite esforzarnos, que nos permite escalar, emprender, romper piedras. Ese ánimo es necesario para poder entonces esforzarnos. Y el esfuerzo tiene que ser, o tiene que ver con dar fuerza más allá de nuestra fuerza. Bendito sea el Señor. Lo otro que le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Y ahí es lo que caracteriza a todos los hombres de la Biblia. Todos aquellos que llegaron a alcanzar las metas que Dios les propuso y que ellos se propusieron, fue que guardaron los preceptos de Jehová. Tratar, hermanos queridos, de llegar a las metas de Dios sin guardar su palabra, eso es frustrante, eso no funciona. No funciona, mi santo. Tenemos que ser respetuosos de su palabra y guardar su palabra, permitir que su palabra trabaje en nosotros, porque entonces cuando hacemos eso estamos allanando el camino, estamos asegurando de que la presencia del Señor va a ir con nosotros, y ahí va a estar el éxito y la victoria. Dice: guarda los preceptos de Jehová, andando en sus caminos. Andando. 3 palabras yo encuentro aquí. Dice: guarda. Número 2, anda. Y número 3, observa. Todas estas 3 cosas para hablar de mientras nos esforzamos alcanzando las metas, tenemos que guardar, andar y observar la palabra de nuestro Señor. Y vea el resultado de cuando hacemos eso. Dice: para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló. Así que 3 resultados tiene cuando hacemos 3 cosas con la palabra de Dios. Cuando guardamos la palabra de Dios, cuando andamos en la palabra de Dios y cuando observamos su palabra, entonces tenemos 3 beneficios. Y el primero es prosperidad, prosperes en todo lo que haga. Número 2, emprendimiento. Tendrás las ideas, los recursos, el ánimo necesario para emprender. Y número 3, Dios va a confirmar, Dios va a respaldar ese emprendimiento. Que bendito sea el nombre del Señor. Es probado entonces el corazón de Salomón, porque ciertamente David le había dado el consejo, le había dado la encomienda, pero llega el momento donde él toma el poder, ya comienza el reinado, está sobre sus hombros, y Dios quiere probar a Salomón. Por eso dice la palabra que viene un sueño a Salomón, y en ese sueño
Dios le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 3, la historia. Entonces, Salomón, ¿qué dice? Bueno, si usted y yo tuviéramos la oportunidad de que Dios se nos aparece y nos dice, pídeme lo que quieras, ¿qué tú pedirías? ¿Qué yo pediría? Bueno, eso está por ver cuando nos toque. Pero lo cierto es, hermanos queridos, que el asunto es que Salomón hace una petición muy interesante. Le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Dice la palabra del Señor que aquello le agradó al Señor. Porque Dios vio que Salomón no estaba interesado en otra cosa sino cumplir el legado que había sido encomendado. Salomón quería que aquella encomienda, aquella confianza que había depositado su padre en él, que le había puesto un paquete que pareciera que era muy grande, que probablemente muchas personas de Israel decían, vaya, Salomón, el hijo debe saber, era aquella mujer que se metió en la cama del rey, y ahí usted sabe, las malas lenguas del pueblo, y mucha gente no apostaba a que le fuera bien a Salomón, porque definitivamente el background no era muy bueno, que digamos. Pero lo cierto es, hermanos queridos, que el Señor vio que Salomón estaba interesado en que funcionara aquello, en que el Señor le diera la capacidad necesaria para poder cumplir el legado que había recibido de su padre. Por eso, hermanos queridos, veamos a ver que a Dios le agradó aquella petición. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Oyes, y no pediste para ti muchos días, riquezas y la vida de tus enemigos. Es interesante. Dios le dice, tú bien podías haber pedido muchos días de vida, o haber pedido mucha plata, mucha riqueza, o que todos tus enemigos murieran a la primera. Pero no hiciste eso, sino que pediste tener un corazón entendido para poder hacer este trabajo y hacerlo con la gracia de Dios, con el poder de Dios. Entonces, por cuanto dice la palabra del Señor, pediste para ti corazón sabio y entendido, y pediste, y dado que las cosas que no pediste fueron riqueza, la vida de tus enemigos y muchos días, pues entonces yo te voy a dar eso. Te voy a dar muchos días, te voy a dar riqueza y te voy a dar la vida de los enemigos. Y nótese que esa palabra se cumplió tal cual. En primer lugar, Dios le dio a Salomón muchos días. Número 2, Dios le dio riquezas. Tanta riqueza le dio Salomón. Dice la palabra de Dios, hermano, que nunca hubo otro rey antes ni después de Salomón que la cantidad de riqueza. Dice que la plata era menospreciada en los tiempos de Salomón porque había tanto oro, y no solamente el oro lo tenía la casa real, sino que el oro estaba por todos lados. Dios le dio paz en todos sus enemigos. Todos sus enemigos hicieron paz con Salomón, de manera que tuvo el reinado de Salomón, un reinado cubierto de esa paz, cubierto de esa riqueza, de esa sabiduría y de ese beneficio de la palabra de Dios sobre aquel hombre. Aquellos que habían apostado a que Salomón no iba a ser un buen rey, fracasaron, se quedaron avergonzados, porque ciertamente Salomón puso a Dios primero y Dios premió, digamos que honró aquella oración. Otros ejemplos los encontramos en Josué y Timoteo. Pero estos ejemplos los vamos a dejar para el próximo video. Porque en el próximo video yo quiero ayudarte a ti a ver cómo podemos hacer que nuestro ánimo sea inquebrantable. Pero ahora me ocupa conversar contigo sobre por qué hay que evitar que nuestro ánimo sea fluctuante. La Biblia dice que la persona de ánimo fluctuante lo cataloga como el hombre de doble ánimo. Busquemos en nuestras Biblias para leer una porción de la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 8. Y vamos a leer esta porción de la palabra.
Veamos lo que dice esta preciosa porción de la Escritura. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La Biblia entonces cataloga que si tu ánimo es fluctuante, si tu ánimo es como un torbellino, como un huracán que está pasando, que no se sabe exactamente dónde va, dónde está y dónde tiene, entonces tu ánimo, la Biblia lo cataloga como ánimo doble. Quiero llevarlos a ustedes por algunas características de una persona que tiene el ánimo doble. Lo primero es que una persona de ánimo doble es inconstante. Por eso la palabra de Dios dice, es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es una persona inconstante? Eso mismo, no es constante. Unas veces está, unas veces no está, unas veces tiene una fuerza y una energía para hacer y emprender, y otras veces los buscas y no los encuentras ni debajo de las piedras, porque es inconstante. Lo segundo que tiene la persona de este tipo de ánimo, dice, deja las cosas a media, no termina, no es consistente. 1 Corintios capítulo 15, verso 58 nos da un consejo de la palabra. El apóstol Pablo está diciendo, así que, hermanos míos, estar firmes y constantes. Oye, firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo se va a poder terminar algo si no hay un ánimo constante? ¿Cómo se va a poder llegar a las metas y vencer los retos que se presenten si el ánimo es fluctuante? Si no le damos con la misma consistencia, con la misma fuerza, con la misma energía a aquello que estamos haciendo, pues no vamos a poder llegar a las metas, no vamos a poder levantar la banderita del triunfo, porque ciertamente no terminamos las cosas que comenzamos. Vean lo tercero, dice, no sabe lo que quiere. Está sin propósito. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 19, verso 21, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y notes, hermanos queridos, que una de las razones a veces por las cuales las personas son fluctuantes en sus ánimos es porque no tienen propósito. No saben exactamente lo que quieren. Hoy quieren ser carpinteros y ya casi cuando están siendo carpinteros se arrepienten y quieren ser plomeros. Y una vez que están casi llegando a ser plomeros se arrepienten y quieren ser electricistas. Y así al final sabe de todo y no sabe de nada. Porque simple y llanamente no sabe lo que quiere. No tiene sus propósitos definidos. Y escuche esto, la palabra de Dios nos dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. En esta hora tú me pudieras preguntar, pastor, ¿qué puedo hacer? Si es que así soy, si es que tengo mi mente muy voluble. La forma que podemos ajustar eso es pedirle al Señor que nos dé un propósito. Buscar en su palabra el propósito de Dios para nuestras vidas. Escuchar cuál es el llamado, a qué Dios nos llamó. Mirar cuáles son los talentos que Dios nos dio. Cuáles son aquellas cosas que Dios ha puesto fuerte en nuestra mente y corazón. Y emprender. Rompiendo rocas, rompiendo batallas, ganando luchas y ganando lo que venga para alcanzar esas metas. Bendito sea el Señor. Número 4 dice, la persona de doble ánimo está inseguro y se desenfoca fácilmente. Efesios capítulo 6, versículo 10 nos dice, por los demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el apóstol Pablo nos aconseja aquí a la iglesia de Efesios, le dice, ustedes pueden fortalecerse en el Señor, deben fortalecerse en el Señor. No pueden estar desenfocados. Y ciertamente cuando nos desenfocamos, perdemos la meta, perdemos el propósito, perdemos el enfoque y empezamos a mirar para aquí y para allá, pues ahí perdemos nuestro ánimo, como que el ánimo se divide en varios enfoques y al final no hacemos nada. Y son aquellos hermanos que tienen tantas cosas
tantos proyectos en mente y al final no le dedican tiempo a ninguno y todo está empezado, nada está terminado porque se desenfoca fácilmente. Dios nos ayude, hermanos queridos, a enfocarnos, a poner nuestra mirada bien puesta a dónde vamos, qué queremos, qué es lo que Dios está trabajando en nosotros. Bendito sea el Señor. Número 5 dice, se impacienta por no ver resultados rápidos. Y pasa, hermanos queridos, que el hombre de doble ánimo padece de la impaciencia. Yo creo que todos nosotros queremos las cosas para allá. ¿Cuántos no nos ha pasado esto? ¿Verdad? Que no nos gustan los procesos. No nos gusta estar ahí en el proceso de ver si lo logramos, de ver si lo alcanzamos. Yo creo que ni a ti ni a mí nos gusta eso. A nosotros nos gustan las cosas ya, inmediatamente. Mientras más rápido, mejor. Luego que vemos las películas allá de Disney y que todo es varita mágica, que da la varita y que todo se hace, pensamos que en la vida real es así, ¿no? Que le damos la varita, damos una palabra o decimos esto, lo otro y inmediatamente pasa. Pero en la vida práctica eso no es así. Las cosas necesitan un proceso. Todo requiere un trabajo, un esfuerzo, un sacrificio. Para todas las cosas que emprendemos se necesita ánimo. Y ese ánimo no puede ser quebrantable, no puede ser voluble, no puede ser como el electro del corazón que sube y baja. No, sino que el ánimo tiene que ser inquebrantable. Bendito sea el Señor. Tenemos que aprender la paciencia del Señor. Y en este verso dice la escritura de Santiago 5, versos 7 al 8, por tanto, hermanos, tened paciencia. Oye, hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué pasa si el labrador se impacienta? Pues se muere esperando el resultado. Usted nunca va a ver un labrador que se pone a la orilla de la planta a ver si crece. Ay, Señor, ¿será que crece o no crece? No, el labrador pone la semilla y se va a hacer otra cosa. Y espera con paciencia a que la semilla brote, a que la planta comience a crecer. A los días le da la vuelta, le pasa el azadón, le quita la mala hierba y le echa abono si necesita, o lo que sea. Le echa agua si necesita. Pero el labrador sabe que tiene que esperar que se cumpla el tiempo. Escuche esto, hermano querido. A veces somos impacientes. Yo creo que siempre somos impacientes. Eso no es a veces. Siempre estamos deseando que las cosas sean ya. Pero hay procesos. Los procesos es un proceso. Se siembra, pasa el tiempo, hay que quitar la mala hierba, hay que esperar que germine. Es un proceso. Tanto en la tierra como en las relaciones humanas, como en las finanzas, como en los negocios, como en nuestra relación con Dios, como en nuestra relación con nuestros semejanzas, establecernos en un lugar, hacer un proyecto. Todas las cosas requieren trabajo, requieren tiempo y a eso se le llama proceso. Por lo tanto, tenemos que ser pacientes. Vea lo sexto que tiene la persona de doble ánimo, que le dice, le falta valentía para enfrentar los desafíos. Cada vez que viene que la cosa se complica, sale huyendo. Cada vez que se empieza a apretar las tuercas o empiezan los problemas o las cosas empiezan a salir mal, sale huyendo. Y escuche esto, hermano querido, siempre va a haber problemas, siempre va a haber inconvenientes. Usted nunca puede hacer un listado de cosas que quiera hacer y pensar que todo va a salir justo como usted lo planeó, como usted lo escribió. Las cosas podemos escribirlas y es bueno escribir nuestros planes, nuestros proyectos. Es buenísimo escribirlo, pero tenemos que saber que siempre hay una hoja a la par que tenemos que tener de las cosas que no salieron como las pensamos, que no fluyeron como nosotros las cuadramos y necesitamos reubicarnos, reinventarnos y reescribirlas.
La Biblia nos dice, hermanos queridos, en el Salmo 31, 24, esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Y el Señor nos manda, hermanos queridos, a que hay que esforzarse ante los desafíos. Por eso el Señor le dijo a sus siervos, esfuércense una y otra vez, porque hay desafíos, hay luchas, hay batallas. Y no podemos salir huyendo por cada vez que se presente un problema. No podemos salir corriendo cada vez que se presente un inconveniente o algo no salió como lo planeamos. La vida está llena, hermanos queridos, de tropiezos. La vida está llena de piedras. Y usted tiene que aprender, hermanos, a darle la vuelta a las piedras. Y si es necesario, coger un pico y separar la piedra y quitarla del camino. Por eso la palabra de Dios, hay un cántico tan bonito que dice, senda Dios habrá donde piensas que no hay. No sé si ustedes conocen este cántico, pero a mí me encanta. Vea lo séptimo, dice, la falta de carácter para mantenerse en su posición. Y dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿No? Escuche eso. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, frente a las batallas que se presenten? Tenemos que mantener nuestra posición. Tenemos que crecer en nuestro carácter cristiano para decir, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No estamos aquí para salir huyendo. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Por eso dice el Señor, sino poder. Dios nos ha dado espíritu de poder, número uno. Número dos, Dios nos ha dado espíritu de amor. Y número tres, dominio propio. El poder hace falta para saber de que estamos revestidos y cubiertos del poder de Dios. El amor para no abandonar las cosas porque las amamos. Y hay un detalle, hermanos, cuando algo amamos, lo luchamos, lo batallamos, nos esforzamos. Cuando algo no amamos, fácilmente lo dejamos botado, porque no existe el amor de Dios para eso que estamos emprendiendo. El amor y el dominio propio para controlar las pasiones, para controlar esos impulsos, esos arrebatos que echan a perder el rebaño, que echan a perder aquello que estamos construyendo. ¿No ha escuchado usted ese refrán? Lo que hace con las manos lo desbarata con los pies. Precisamente cuando tenemos el ánimo, tenemos para hacer y emprender, tenemos que procurar que lo que hagamos con las manos, con los pies, lo mantengamos. Entonces, para eso se necesita el dominio propio, el control de las pasiones, de las emociones, de los impulsos que a veces no juegan con el proyecto, con el programa, con los procesos de Dios. El octavo que tiene una persona con el ánimo doble dice, mantiene una actitud pesimista. Proverbios capítulo 18, versículo 14 dice, el ánimo del hombre, escuche, soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Voy a repetirlo. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? A nadie le gusta, hermano, trabajar con alguien pesimista. ¿Quién le gusta tener en su equipo un pesimista? Hermanos, hoy vamos a hacer esto, y vamos a alcanzar esto. Y siempre hay uno que está ahí. ¿Será? No. ¿Verdad? No. Mira, qué barbaridad. Y ese pesimismo es como una mala tecla que echa a perder el acorde, que echa a perder la armonía. Ciertamente tenemos necesidad en el equipo de personas que sean capaces de analizar los inconvenientes, pero nunca sea ave de mal agüero. Nunca sea esa persona que siempre tiene una actitud o una conversación, una nota negativa. Vea cómo hicieron Josué y Caleb cuando la nota de los 10 espías. Los 10 espías, ¿qué dijeron? ¿Será que dijeron mentira a esos chicos? No, ellos dijeron la verdad. La tierra era una tierra que tenía ciudades fortificadas.
Había gigantes, además. Era una tierra que había que conquistar. ¿Qué pensaban los judíos? ¿Qué pensaban los israelitas? Que llegar a Canaán era llegar, tomar y listo. Hacer la cabaña y se acabó. Ya comenzar a disfrutar de la leche y miel. No era así. Se necesitaba conquistar Canaán. Y aquellos 10 espías trajeron un reporte negativo. ¿Qué dijeron? No, esa tierra tiene complicaciones. Esa tierra hay que conquistarla. ¿Qué dijo Josué y Caleb? Bueno, ciertamente la tierra tiene ciudades fortificadas y tiene grandes ejércitos y tiene gigantes. Pero Jehová está con nosotros. El amparo se ha ido de ellos y Dios nos ha entregado esa tierra. Es decir, Josué y Caleb no fueron gente ilusa, no fueron gente que no vieron los inconvenientes. Fueron gentes estadistas que pudieron ver con claridad que ciertamente había dificultades, pero que Dios estaba con ellos y que el Señor les había entregado esa tierra y que la victoria estaba en sus manos. Y esa posición es la que tiene que tener un líder, es la que tiene que tener un ánimo inquebrantable, una persona con ánimo inquebrantable. No es cerrar los ojos ante los problemas y decir, no hay problema, estamos bien. No. No podemos ser ignorantes ante los problemas. Tenemos que ver los problemas. Tenemos que ver que hay piedras, que hay situaciones, que hay gigantes, que hay ciudades fortificadas, que hay una guerra que alcanzar, hay una batalla que hacer. Pero saber de que el Señor nos ha mandado ahí, saber de que el Señor está con nosotros, saber de que la victoria es nuestra, saber de que el Espíritu de Dios está a nuestro lado. Y si Él está con nosotros, entonces la victoria es nuestra. Y ciertamente, aunque haya procesos que alcanzar, el Señor estará allí con esos procesos. Quiero concluir, hermanos queridos, en esta palabra, pero no sin antes darles una palabra muy interesante que encontré en Daniel capítulo 10, versículo 19. Yo quiero decirte, hermano, ánimo, Jesús te hace inquebrantable. Y lea lo que dice Daniel capítulo 10 versículo 9, dice, varón de deseos, le dijo Dios a Daniel, no temas, paz a ti. Ten buen ánimo y aliéntese. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Daniel estaba quebrantado, orando y orando y orando, buscando las respuestas de Dios. Pasaba el tiempo, había pasado 21 días y estaba Daniel diciendo, Señor, ¿en qué lado te metiste? ¿Dónde estás? Mira que estoy clamando y pidiendo respuestas sobre esto. El Señor le dice, varón de deseos, no temas, paz a ti. Y en este día yo quiero decirte esto, hermano, Jesús te hace inquebrantable. Necesitas, hermano, llenarte del ánimo del Señor. Si sientes que tu ánimo es muy fluctuante, si sientes que siempre abandonas las cosas que comienzas, que tu actitud es pesimista, que no te gustan los procesos, que eres impaciente, si sientes, hermano, que te desenfocas fácilmente, que el enemigo de alguna manera trabaja contigo para que tú pienses, veas tu background y digas, ay, qué barbaridad, mira de dónde vengo, quién soy, mira cómo luzco, ¿será que puedo triunfar? Yo te animo en el día de hoy a que tú te recuerdes de Salomón, que su background no era tan bueno, que era un chico joven que tenía inexperiencia, que nadie probablemente apostaba por él para que le fuera tan bien, pero Dios estaba con él, Dios lo ayudó, Dios lo bendijo. Y te animo a que te lleves a tu casa esta última frase que Dios le dijo a Daniel. Le dijo, varón de deseos, no temas, paz a ti. Si tienes un deseo de alcanzar cosas para Dios, asegúrate de que Dios esté ahí. De que sus deseos no sean ilusiones que vengan del mundo o que esas ilusiones vengan del pecado, sino que tus pensamientos y tus proyecciones estén enfocadas en el Señor y que el Señor esté en el asunto, sea su voluntad, su perfecta voluntad. Si es así, entonces podrás enfocarte, llenarte del ánimo del Señor, llenarte de esa fuerza, de esa energía de Dios. Ten ánimo, aliéntate, le dijo Dios a Daniel. Y eso es lo que está diciendo el Señor en esta tarde, en esta mañana o en este momento donde
este video. Y cuando escuchamos la voz de Dios, podemos decir, hermanos queridos, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Quiero orar contigo en el día de hoy y pedir al Señor su bendición. Quiero animarte, hermano, a que tu ánimo sea inquebrantable. Por favor, sígueme en el próximo video, que vamos a estar hablando sobre qué podemos hacer para que nuestro ánimo se mantenga. No 3 días así, 3 días subiendo, 4 días subiendo, 1 mes subiendo, 2 semanas proyectando y a la tercera nos desaparecemos y hay que buscarnos con lupa. Sino que nuestro ánimo sea constante, sea inquebrantable. Vamos a orar al Señor y me gustaría que pidieras al Señor que te ayudara. A ti y a mí nos hace falta ese ánimo inquebrantable, ¿verdad que sí? Nos hace falta ese aliento del Señor cada día, esa fortaleza del Padre cada día, para que empecemos las cosas y las terminemos, para que no nos impacientemos, para que no destruyamos con los pies lo que hacemos con nuestras manos, y para que nuestros planes y programas sean los planes y programas del Señor, y que entonces nos llenemos de esa fortaleza, de esas ideas, de ese espíritu inquebrantable que emprende y que lucha y alcanza. Bendito sea el Señor. Mis santos y lindos hermanos que me escuchan en el día de hoy, vamos a hacer una oración. Por favor, cierra tus ojitos ahí donde estás y vamos a pedir al Señor de su poder. Ayúdanos, Señor, te lo ruego, a mantener nuestro ánimo inquebrantable. Mira, Señor, que estamos en esta carne. Mira, Señor, que estamos en este cuerpo que se enferma, que es débil. Oh, Señor, mira, Padre, que hay muchas, pero muchas batallas y luchas. Pero queremos rogar, Padre, que nos ayudes a mantenernos enfocados en ti. A saber de que tú nos respaldas, de que tú, Señor, es el que nos mantienes firmes. A saber que nuestra confianza y fe y esperanza está en ti. Pero necesito, Padre, que tú nos ayudes, Señor Jesucristo, a que nuestro ánimo sea fuerte. Para que no tengamos un ánimo, no seamos de los doble ánimo, que no seamos de aquellos, Padre, que tenemos un torbellino en la cabeza, que tenemos una cantidad de cosas empezadas, que tengamos, Padre, un ánimo inquebrantable. Mira, Señor, que necesitamos esa fortaleza suya, que no le temamos a los problemas, sino nos enfrentemos. Que no seamos de aquellos que abandonan las rutas que emprenden. Que no seamos de aquellos, Padre, que se desesperan ante los procesos de la vida. Que no seamos de aquellos, Padre, que salen corriendo, huyendo ante las batallas y los inconvenientes. Sino seamos de aquellos, Padre, que siempre encontremos el sosiego, el aliento y la fortaleza inquebrantable en ti. Bendice a cada uno de mis hermanos. Llénales de tu Espíritu Santo. Llénales de tu gracia y de tu fortaleza. Voy a pedir, hermanos, si hay alguna persona, todavía no le ha dicho sí a Jesús. Si hay alguien que me está escuchando hoy aquí y todavía está considerando dejar para después recibir a Jesús como su Señor y Salvador, te quiero comentar que te estás perdiendo mucho tiempo. Estás perdiendo tener a Cristo en tu corazón, que entre a tu vida, que te lave, que te santifique, que te haga un hombre, una mujer de bien, un hombre, una mujer comprado y lavado con la sangre de Cristo, proyectado en el buen camino. Te invito en el día de hoy a que, si quieres recibir a Jesús, levantes tu mano allí donde estás. No importa si estás viéndolo en el televisor o viendo este programa en tu tablet o en el teléfono. No importa de dónde o cómo estás viendo, pero levanta tu mano y dile: Señor Jesús, repite conmigo, ven a mi corazón. Quiero que limpies todos mis pecados y me hagas tu hijo desde esta hora. Límpiame, Señor. Por favor, Señor, proyéctame en tu voluntad. Ayúdame a andar y moverme en tu voluntad. Tu sangre preciosa me limpie hoy. Quiero ser tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis santos y lindos hermanos que me escuchan, te animo a que la próxima semana nos sintonices.
Procura seguir este tema, porque el próximo día vamos a estar hablando sobre cómo desarrollar nuestra relación con Jesús de manera tal que nuestro ánimo sea inquebrantable. Que Dios te bendiga y te guarde. Suscríbete al canal, danos un like si te gustó, compártelo con otros, háblale a todos tus amigos, a todos tus vecinos y dile: aquí hay un canal que se habla la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Un abrazo y un beso a la distancia. Hasta un próximo tiempo para hablar de la palabra de Dios.